Bueno, les damos un cordial saludo, bienvenida para todos nuestros oyentes, para cada uno de los seguidores de nuestras redes sociales y un especial saludo para todas las personas que nos escuchan a través de este medio Busco en Ti Radio Online, porque recuerda que donde estás no es el final. Continuando con nuestra programación, contamos con la presencia de Rafael Pando en su segmento Caminando con Jesús. Así que Rafael, bienvenido, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes a todos. Jorge, buenas tardes. Esta tarde ya estoy listo para compartir un tema que he titulado Los regalos de Dios. Y a ese respecto, pues quiero hablar de la bondad de Dios para los hombres que creen en Él. Sabemos que Dios nos ha salvado por gracia, no por méritos propios, y mucho menos por la cantidad de obras buenas que nosotros podamos hacer. Así es que la gracia de Dios, pues es uno de los dones más grandes que hemos recibido de Él. Sin embargo, hoy quisiera hablar de algunos otros regalos o dones. ¿Y por qué es importante la gracia en nuestra vida? Porque ese regalo de la gracia es lo que nos va a permitir no solo eximirnos del precio del pecado que ya pagó Jesucristo, sino el hacernos unas nuevas criaturas en Cristo, que seamos capaces de vivir una vida plena y caminando en los mandamientos y ordenanzas que Dios tiene para nuestra vida. Y eso nos permite enfrentar de una manera justa, honesta, los eventos que ya están profetizados en la palabra, juicios que van a venir para la humanidad, pero que nosotros como hijos de Dios pues tenemos todas, por decirlo así, el empoderamiento, las herramientas para poder salir avantes de esos sucesos. Efesios 2, 8 y 9 nos dice que la gracia de Dios nos ha salvado por medio de la fe, y esto no nació de ustedes, sino es un don de Dios. Así lo dice Pablo a los Efesios. Y no es el resultado de las obras para que nadie se vanaglorie. Un dicho muy popular en el cristianismo: no es por obras para que nadie se gloríe, reconociendo que la gracia de Dios es la que ha sido posible, ha hecho posible nuestra salvación, porque todo el precio lo pagó ya Jesucristo. Y cuando hablamos de gracia, si vemos el origen de la palabra en latín, gratia, se pronuncia, pues significa un favor, un beneficio que se recibe sin ningún merecimiento. Y pues así son los regalos, ¿verdad? No hacemos mucho por los regalos. Está en el corazón de las personas que nos dan un regalo y pues lo recibimos sin haber pagado un peso por ese regalo, sino simplemente es un beneficio que tenemos sin haber hecho algo por él. Y eso pues caracteriza a Dios con haber dado a su único hijo por el pecado nuestro y de esa manera pues habernos hecho libres. Muchas personas en el cristianismo pues entienden así la gracia, el perdón de Dios a nuestros pecados, pero eso es solo una parte, porque también, como comenté en la apertura de la plática de hoy, la gracia de Dios se refiere a ese poder de Dios que nos da para dejar de practicar el pecado en nuestra vida diaria, para vivir como nuevas criaturas, vivir una vida santa día tras día. Y eso solo es posible a través de la gracia de Dios, no solo haber pagado el precio de nuestro pecado, sino que nos da la posibilidad de vivir nuestro día a día con el suficiente poder de Dios en nuestras vidas para vivir sin practicar el pecado, por amor a Dios, por obedecerle, por entender su voluntad hacia nosotros. Y es así que la gracia de Dios, que es un regalo grande a nuestra vida, pues nos ayuda a vivir de acuerdo a la voluntad de Dios, a estar preparados para el momento en que nuestra vida sea probada en los grandes sucesos que menciona la Biblia, ya sea que nosotros estemos vivos en este mundo o que hayamos muerto en Cristo.
pues son eventos que van a suceder y que nos va a tocar enfrentarlos. Ahorita vamos a ver algunos de ellos. En la Biblia, pues están profetizados ya. Todo lo que va de suceder ha sido declarado y profetizado en la Biblia. Y pues es Dios el que nos lo va revelando en la medida en que nosotros estamos buscando de Él, ¿verdad? Son varios juicios los que están por venir. La Biblia menciona específicamente 4 de ellos, juicios de Dios sobre los hombres. Y pues si lo vemos como un juicio, pues la verdad sí es una prueba que atemoriza. Sin embargo, si entendemos la gracia de Dios en nuestra vida, pues nosotros podemos prepararnos para enfrentar esos momentos de prueba, esos juicios, y salir avantes. Cada juicio es una prueba en nuestra vida y nosotros debemos de verlos con la perspectiva de Dios, no con el temor de ser sometidos a una prueba, sino prepararnos y verlos con la expectativa de que vamos a salir avantes de esas pruebas y vamos a ser merecedores de los regalos de Dios, de las recompensas de Dios que también tiene para nosotros. Si bien nosotros vivimos una vida obedeciendo a Jesús, caminando con Jesús, servimos a nuestro prójimo, servimos en la iglesia y lo hacemos por el amor que tenemos por Dios y por la gratitud que hay en nuestra vida por todo lo que Él nos ha dado. Pues lo hacemos sin ningún interés, solamente por gratitud a Dios, pero Dios es tan bueno que además tiene para nosotros recompensas o coronas, como les llama la palabra de Dios. Así es que si vemos en la Biblia, pues nos habla de varios juicios. El primero de ellos es el juicio por los pecados. Y ese juicio, pues ya pasó, porque precisamente Jesús es el que vino y se sometió a ese juicio del pecado de la humanidad y Él fue el que dio su vida para pagarlo. Entonces, ese primer juicio, pues ni siquiera lo enfrentamos nosotros. Por la gracia de Dios, Jesús lo enfrentó y pagó el precio. Ya pasó, el precio lo pagó Jesús, ahora somos libres si nosotros reconocemos que Él ha hecho esto por nosotros. Pero, pues ese primer juicio importante, declarado por Dios desde el libro de Génesis, profetizándolo desde ahí, pues se cumplió cuando Jesús vino y fue crucificado y murió y resucitó y ya está cumplido para nosotros. Así es que debemos vivir a la altura porque Dios nos ha librado de ese juicio terrible del pecado y nos ha dado vida eterna en Jesús ahora. Nos salvó de la muerte eterna, de pasar una eternidad lejos de Dios y en una situación muy mala, indescriptible para nuestra vida, pero ese juicio lo pagó Jesús. Y es el tiempo que estamos viviendo, el tiempo de la gracia. Todos los que entendemos el sacrificio que hizo Jesús por nosotros, pues hemos sido hechos libres del pecado, porque el precio se pagó y ahora estamos investidos de parte de Dios para, por su gracia, vivir una vida libre de pecado, vivir una vida obedeciendo a Dios. No estoy hablando de que somos personas perfectas, estoy hablando del poder de Dios en nuestra vida a través de su gracia. Y esa es la situación en la que vivimos hoy. Después la Biblia menciona un siguiente juicio y es el tribunal de Jesús. Este juicio pues, tiene que ver mucho con el fruto de nuestra vida en la obra de Dios. ¿Cuándo va a suceder este juicio? Pues los estudiosos de la palabra creen que va a suceder inmediatamente después de que Jesús se lleve a la iglesia, la arrebate y se la lleve al cielo, pues va a venir este juicio donde nosotros quienes ahora caminamos en fe en Cristo, pues también vamos a ser confrontados acerca de pues nuestra participación en la obra, ¿no? Lo bueno o lo malo que pudimos aplicar de todo lo que recibimos de Él. También habla la Biblia de un tercer juicio.
que es el que hace Jesús a las naciones vivientes sobre la tierra. Y este tercer juicio, pues definitivamente va a suceder cuando Jesús regrese por segunda vez y se instale en Jerusalén para reinar durante el milenio. Y pues desde ahí él va a juzgar con justicia a las naciones. Y pues la Biblia lo menciona, ¿verdad? Mateo 25 en particular lo menciona, Mateo 25, 31 y 32. Dice, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, se sentará en su trono de gloria y todas las naciones serán reunidas ante él. Entonces él apartará a los unos de los otros, como aparta el pastor a las ovejas de los cabritos. Y continúa Mateo 25 narrando cómo será ese momento, el juicio de las naciones, pero es uno de los juicios que están ahí profetizados. El primero que les mencioné, el juicio de nuestros pecados, nos tocaba enfrentarlo y lo pagó Jesús. El segundo, en la obra del creyente, en el tribunal de Cristo, pues sí nos compete directamente ahora actuar para presentarnos en ese momento, pues como el buen siervo y fiel, al que se dieron sus talentos y los usó para hacer la obra que el Señor le pidió. Y también hay otro juicio que se menciona en la Biblia, es el juicio del gran trono blanco. Así lo menciona Apocalipsis 20. Voy a leer Apocalipsis 20, versículos 11 y 12. Dice este libro de Revelaciones, vi también un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, y de su presencia huyeron el cielo y la tierra, y no se volvió a hallar su lugar. Son tiempos donde todo va a ser nuevo, hechos sobrenaturales que tal vez ni siquiera imaginamos, pero el Juan, por la revelación que recibió de Jesucristo, tiene esta visión, un gran trono blanco y al que estaba sentado sobre él. Y dice, vi entonces de pie ante Dios a los muertos grandes y pequeños. Unos libros fueron abiertos y después otros más, que es el libro de la vida. Y los muertos fueron juzgados conforme a sus obras y conforme a lo que estaba anotado en los libros. Entonces, este es el gran juicio del trono blanco que va a suceder posterior al reinado milenial de Jesús, pero va a ser un momento que va a llegar para los hombres. Y también ese es un juicio que está señalado en la Biblia. Y sin embargo, por el beneficio por la gracia de Dios y el beneficio que Jesús ha traído a nuestra vida, pues este gran juicio del trono blanco, pues a los creyentes en Jesús no les corresponde porque pues ya antes Jesús vino y los arrebató como su iglesia y posteriormente regresa con su iglesia a este mundo a reinar. Sin embargo, las personas que no creyeron en Jesús o que vivieron su vida diferente, pues iban a tener que comparecer a ese juicio del trono blanco que menciona Apocalipsis. Estoy leyendo Apocalipsis 20, 11 y 12. Y pues como cristianos, pues sabemos que Jesús ya pagó el precio por nuestros pecados y pues este juicio del trono blanco pues no nos aplica tanto. Sin embargo, enfoquémonos en lo que nos aplica para estar conscientes de lo que la palabra nos previene. Como cristianos, ¿qué es lo que dice la palabra de Dios acerca de nosotros? Juan 5:24 dice Jesús, de cierto les digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no será condenado. Jesús lo declaró y sus palabras quedaron aquí en la escritura. Entonces dice, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no será condenado. Entonces empezamos a ver que quienes hemos entregado nuestra vida a Jesús, reconociendo su obra, escuchamos su palabra, creemos lo que Él dijo, pues no seremos condenados. Y eso nos empieza a dar mucha idea de por qué los
cristianos que forman la iglesia de Cristo, pues no van a estar sujetos a algunos de los juicios. Romanos 8:1 dice, por tanto, no hay condenación para los que están unidos en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y esto es lo que nos debe de caracterizar ahora en la gracia de Dios sobre nuestras vidas. No andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu de Dios. Así es que, como mencioné, este segundo juicio, que nos aplica como creyentes, pues tiene que ver mucho con nuestra vida cristiana, nuestra relación con Dios, particularmente nuestro servicio a Dios, nuestra participación en la iglesia. Y pues también eso, la palabra de Dios, pues señala que sí va a ser observado en nosotros, y eso es muy importante saberlo para decidir qué clase de vida cristiana queremos vivir mientras estemos aquí en esta tierra. En la primera carta a los Corintios, en el capítulo 3 y versículos 10 al 15, Pablo da una ilustración acerca de cómo un cristiano pues debe de construir su vida, ¿verdad? Y lo da con una ilustración de un constructor. Y dice Pablo, por la gracia que Dios me dio, yo como perito arquitecto puse el fundamento, mientras que otro sigue construyendo encima, pero cada uno debe de tener cuidado cómo sobreedifica. Y Pablo está hablando mucho de su vida personal, pero también de la obra de Dios en este mundo. Y dice que él puso el fundamento, pero los demás tenemos que ver qué tipo de construcción estamos haciendo. Y dice, nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Así es que esa es la base de nuestra vida cristiana y sobre ese fundamento nosotros edificamos. ¿Qué tipo de vida cristiana nosotros queremos tener? Va a depender mucho con esta ilustración de los materiales que usamos para edificar. Dice Pablo, si alguno edifica sobre este fundamento y pone oro y plata, piedras preciosas, madera, heno u hojarasca, pues su obra podrá verse claramente y el día la pondrá al descubierto. Y la obra de cada uno, sea cual sea, será revelada y probada al fuego. Si lo que alguno sobreedificó permanece, ese recibirá su recompensa. Y entonces aquí empezamos a ver cómo la Escritura habla acerca del tipo de vida en Cristo que debemos llevar para edificar sobre ese fundamento que es Jesús, y empieza a hablar de recompensas, de regalos. Desde luego que si amamos a Dios no lo hacemos por eso, pero Dios es tan bueno que empieza a hablar de recompensas y regalos. Dice el versículo 15 de Primera de Corintios 3, si lo que alguno sobreedificó se quema, ese sufrirá una pérdida, si bien él mismo se salvará, aunque como quien escapa del fuego. ¿Qué nos dice este versículo? Pues que sí tiene que ver mucho cómo estamos sobreedificando en Cristo. Y si estamos usando malos materiales o no estamos pues, funcionando en la vida cristiana que Dios ha pensado para nosotros, dice aquí, él mismo se salvará, o sea, la salvación pues nos la da Dios, sin embargo, pues no va a ser una edificación que dé gloria a Dios, ¿verdad? La recompensa que Dios menciona para las personas que le obedecen. Entonces, cada cristiano debe decidir cómo usar su vida para la gloria de Dios o para sí mismo, para tantas cosas que pues, nos distraen y nos ofrecen este mundo, porque al final nuestra vida cristiana va a ser probada por el fuego y pues destruirá esos materiales de mala calidad o inadecuados para durar mucho tiempo, madera, heno, pero los materiales como son del oro, plata o piedras preciosas que indican acciones que pues reflejan a Dios en nuestra vida,
pues esas sí son eternas y no pueden quemarse. Son los tesoros que Jesús menciona, tesoros celestiales, pues que son los que hagamos, porque eso sí no se corrompen, no se destruyen. Y bueno, pues el Señor pues probará todo por fuego y los materiales inadecuados o las acciones que no le dan gloria, pues iban a ser quemadas en fuego. Así es que ninguna de las cosas que tú estás haciendo ahora para servir en la iglesia de Jesucristo va a quedar en el olvido. Hay recompensas, regalos, como titulé la plática de esta tarde. Y también tenemos que estar apercibidos de que si no lo hacemos así, pues dice Primera de Corintios 3:15 que apenas nos salvamos, ¿verdad? Entonces es claro que pues Jesús recompensará a todo aquel que hace lo que agrada a Dios y no a aquellos que están aún como cristianos pues pensando para sí mismos, ¿verdad? Qué terrible va a ser si vivimos una vida olvidándonos de Dios y llega ese momento, pues vamos a pensar que no fuimos tan inteligentes al no vivir en este mundo de acuerdo a lo que ahora somos en Cristo, ¿verdad? Aclaro que nuestra salvación no depende de las obras, sino de la obra de Jesucristo en la cruz para nosotros. Pero lo que sí estoy diciendo es que Dios habla de recompensas para quienes hacen su voluntad y para quienes tienen la motivación correcta. Así es que nuestra vida eterna, nuestra salvación, pues el precio del pecado Jesús lo pagó, pero sí nosotros tenemos una vida cristiana que también tenemos que desarrollar. Y pues Dios menciona en varias partes de la Escritura que va a recompensar a cada uno según la obra, lo menciona en los talentos que el hombre le dio a sus siervos y a cada uno le dio conforme a su capacidad y después cada uno tuvo que dar cuentas de los talentos recibidos. En diferentes parábolas Jesús nos enseña esto y en el Nuevo Testamento también lo revela. En la primera carta a los Corintios 3:8 dice, tanto el que siembra como el que riega, refiriéndose a la obra del Señor, dice, son iguales. Entonces, fíjense cómo la palabra habla de nuestra participación en la obra de Dios en este mundo. El que siembra como el que riega son iguales, cada uno con diferente función, iguales para Dios. Dice, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Entonces, sí hay un reconocimiento de Dios a la labor que nosotros hacemos en su obra. Eh, entonces, pues entendemos eso. Nuestra vida va a ser examinada en mucho por las obras que ahora hacemos en la Iglesia de Cristo. Y aclaro, no quiero que se confunda que es por obras, porque no debemos de gloriarnos, sino más bien es vivir en la gracia, en el empoderamiento que nos da la gracia para funcionar la Iglesia de Cristo como un solo cuerpo. Y Mateo 18:23 nos habla del Señor de los talentos. El reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y pues sí llegará el momento en dar cuentas. Lo que leí de Primera de Corintios 3, pues dice que el día pondrá al descubierto la obra de cada uno. Va a ser un momento que como miembros de la iglesia, como cristianos, pues nosotros también pues demos esas cuentas, ¿verdad? Mateo 25:21 nos habla del gozo del Señor cuando dice, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entonces sí habla la escritura de los diferentes regalos y recompensas. Y desde luego que no nos vamos a mover por eso, pero lo estoy mencionando porque también es bíblico y también Dios lo quiere para nosotros y también nos da esperanza el saber que estamos haciendo lo que es bueno para Dios y que va a ser una bendición para nuestra vida.
Primera de Corintios 4:5 dice, así que no juzguen ustedes nada antes de tiempo hasta que venga el Señor, el cual sacará a luz lo que esté escondido y pondrá al descubierto las intenciones del corazón. Y entonces Dios le dará a cada uno la alabanza que merezca. Entonces, estos versículos que he estado mencionando, pues nos hablan de ese reconocimiento y esas recompensas. Coronas, como les dice la Escritura, y para ir cerrando la plática de hoy, las voy a mencionar de una manera muy rápida. Habla de la corona de justicia, segunda de Timoteo 4:8. Pablo le dice, me está reservada la corona de justicia que en aquel día me dará el Señor, pues justo. Y no solo a mí, dice Pablo, sino también a los que aman su venida. Entonces, Pablo está hablando de ese reconocimiento de Dios a través de algo llamado corona de justicia, y no es algo exclusivo de Pablo, dice, sino a todos los que aman su venida. Entonces, si tú estás en esa situación, hay una corona de justicia que Dios tiene para ti. Hay otra corona, una corona incorruptible que Pablo le menciona a los Corintios, primera carta de Corintios 9:25, y habla de los que compiten. Dice, los que luchan se abstienen de todo y lo hacen para recibir una corona corruptible, pero nosotros para recibir una corona incorruptible. Habla Santiago de una corona de vida, Santiago 1:12. Dice dice, dichoso el que hace frente a la tentación, porque ha pasado la prueba y se ha hecho acreedor a la corona de vida. Entonces vemos que a, a una forma de vida cristiana, Dios tiene un reconocimiento para nosotros. Y pues Dios es tan bueno que tal vez no podemos a veces imaginar ese día donde Jesús cumpla su promesa de regresar por nosotros y estemos con Él y tener todo este reconocimiento y todas estas bendiciones de Dios en nosotros por haberle obedecido en lo que Él espera de sus hijos, de los cristianos, de quienes estamos en este mundo formando la iglesia, y que tenemos que estar apercibidos para prepararnos siempre, esperando el regreso de Jesús. Pues ya terminó el tiempo de este segmento. Te agradezco tu atención y esperamos que nos acompañes en las siguientes semanas. Que pases un buen día y lo que resta de la semana. Muchas gracias.